Voces en el silencio del Génesis. En el principio, cuando la tierra aún olía a barro fresco y el Edén recién cerrado aún latía en la memoria de los hombres, se alzó un grito. Un grito de sangre. Un hermano caído. Un juicio divino. Caín, el primogénito del mundo, el hombre que nació dañado por la tierra y marcado por el cielo, huyó. Su ofensa fue tan grande como la primera lágrima de una madre. Asesinó a Abel, su hermano justo, y el suelo, escandalizado, bebió la sangre como quien escucha un clamor eterno. Pero Dios, en su justicia misteriosa, no lo destruyó. Le marcó. Le desterró. Y con ese exilio comenzó otra historia. No una de muerte, sino de vida. Una vida escondida en el rincón más inesperado del relato bíblico. Porque en medio de ese silencio que el Génesis guarda con celo, aparece ella. Sin nombre, sin linaje, sin introducción. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió. ¿Quién era? ¿De dónde vino? Porque la escritura, tan precisa, tan narrativa, se detiene justo ahí, en la antesala de una revelación. La esposa de Caín. Una figura envuelta en sombras, envuelta en preguntas. ¿Fue su hermana, nacida del mismo Adán? ¿Fue, como dicen los antiguos libros no canónicos, llamada Abán o Luluba, la belleza silente del primer destierro? Ella aparece cuando el mundo ya conoce el pecado, cuando el Edén ya está cerrado, cuando el eco de la muerte aún resuena entre los árboles. Ella es símbolo del amor en el exilio. Del comienzo de una nueva humanidad bajo el peso de una maldición. Esposa del primer homicida, y madre del primer constructor de ciudades. En su silencio, hay voz. En su anonimato, hay un eco de gracia. Porque si incluso Caín, el maldito, pudo amar y ser amado, entonces el relato bíblico no habla solo de juicio, sino también de misericordia. Ella, la mujer que conoció al desterrado, que caminó con él más allá de Nod, que engendró vida en medio del polvo de la culpa, nos recuerda que Dios no deja que la historia termine en tragedia. Porque donde hay silencio en la escritura, a veces, hay una invitación a escuchar con el corazón. Capítulo 1, el matrimonio del desterrado. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Génesis 4 y 17. ¿Es posible que el amor florezca en el exilio? ¿Puede la ternura echar raíces donde la culpa ha cavado su nido? Caín, vagabundo y errante, caminó con una marca que lo distinguía no solo entre los hombres, sino también ante los ojos del cielo. Era un hombre desterrado, condenado a habitar fuera del Edén, fuera de la tierra fértil, fuera del favor. Y sin embargo, allí, en esa tierra de Nod, ese lugar de desorientación y desamparo, ocurrió algo inesperado. Caín amó. Sí, el hombre que derramó sangre fue también esposo. El que mató, engendró. El que huyó, encontró consuelo en los brazos de una mujer. Ella no tiene nombre en el texto sagrado. Pero su presencia es luminosa como un susurro de misericordia. Una mujer que aceptó compartir la vida con aquel que cargaba la maldición. Una mujer que no huyó del marcado, sino que se convirtió en su hogar. En ese acto, el conocer, el amar, el concebir, hay más que biología. Hay redención silenciosa. Dios no revocó la existencia de Caín. Le dio descendencia. Le permitió construir. Le concedió una esposa, una familia, un futuro. Y así, el primer matrimonio fuera del Edén no fue entre inocentes, sino entre heridos. No fue en un paraíso, sino en un desierto. Y aún así, fue sagrado. Podemos imaginar el rostro de Caín, endurecido por el peso de su culpa, suavizarse al ver los ojos de su esposa. Podemos sentir la incertidumbre en su pecho cuando escuchó el primer llanto de su hijo, Enoc. ¿Sería posible comenzar de nuevo? La ciudad que Caín construiría llevaría el nombre de su hijo, no el suyo. Como si dijera, yo ya he dejado mi marca en la historia. Ahora que el futuro lleve otro nombre. Ese matrimonio no fue solo el inicio de una nueva generación. Fue un símbolo de que incluso aquellos que cayeron aún pueden edificar, aún pueden amar, aún pueden ser instrumentos del plan eterno. Porque el Dios que castiga también es el Dios que preserva. Porque donde hay exilio, Él planta una semilla. Porque incluso entre los escombros del pecado, puede brotar un hogar. Capítulo 2, hijos de Adán, hijas del silencio. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Génesis 5, 4. En las páginas iniciales de la Biblia, hay más silencio que sonido, más misterio que detalle. El relato de la creación,
del pecado, del juicio, es también un relato de omisiones divinas. Dios nos dice lo suficiente para creer, pero no todo para entender. Adán y Eva, los primeros, los únicos al principio, tuvieron más hijos e hijas. Pero sus nombres no fueron escritos. Sus rostros, no descritos. Sus historias, veladas por la luz que apenas roza la superficie del texto. Entre esos hijos y esas hijas olvidadas por el relato, pero no por Dios, se encontraba, quizás, la esposa de Caín. ¿Cómo imaginar esa generación silenciosa? Hombres y mujeres nacidos fuera del Edén, criados bajo la sombra de una espada flamígera que giraba a la entrada del paraíso perdido. Niños que crecieron escuchando a su madre llorar por un jardín que no podían ver. Y a su padre callar ante la culpa que aún respiraba en sus manos. La esposa de Caín, probablemente una de esas hijas, no nació en un mundo inocente. Desde su primer aliento, supo lo que era el dolor. Desde pequeña, vio la tierra resistir el cultivo. Aprendió que la vida es una lucha entre el juicio y la esperanza. ¿Y cómo habrá sido su corazón al aceptar a Caín como esposo? ¿No era él el asesino de su propio hermano? ¿No estaba marcado por Dios, destinado al vagar? Y sin embargo, la Escritura no registra reproche en ella. Solo presencia. Solo fidelidad. Solo maternidad. Quizás, en ese silencio, encontramos una lección. Dios ve a los que el texto no menciona. Dios honra a los que caminan en la sombra de los protagonistas. Dios edifica su historia también con los anónimos. Ella, una hija de Adán, se convierte en símbolo de todas las que no fueron nombradas, pero sin las cuales la historia no seguiría. Ella representa a las columnas invisibles que sostienen generaciones. A las que aman sin aplauso, a las que crían sin crónica. Porque no todos los héroes bíblicos tienen nombre. Pero todos tienen propósito. Así, la esposa de Caín, hija del primer hombre, madre del segundo linaje, nos enseña que incluso desde el exilio, Dios sigue escribiendo una historia de redención. Capítulo 3. Tradiciones apócrifas. No todo está escrito en el canon. Hay historias que flotan en los márgenes, como ecos que se negaron a desaparecer. Son voces de sabios antiguos, textos olvidados por concilios, pero preservados por la sed de los que desean comprender más allá de lo revelado. Y en medio de esos manuscritos, a veces en griego, otras en hebreo antiguo, otras aún en copto o arameo, surge un nombre que ilumina el misterio: Abán. Otros dicen Luluba. Nombres de mujer. Nombres de la esposa de Caín. El libro de los jubileos, texto venerado por algunas comunidades judías y cristianas primitivas, nos dice que Abán era hermana de Caín. Y no solo hermana, era su gemela. Una dobleza nacida del mismo vientre, unida desde el polvo del Edén y destinada al exilio común. Según esta tradición, Adán y Eva intentaban organizar los matrimonios de sus hijos alternando varones e hijas de partos distintos. Pero Caín, movido por su corazón, o por su rebeldía, tomó a su gemela por esposa. ¿Fue este deseo otro acto de desafío? ¿O una búsqueda desesperada de amor en un mundo quebrado? Y Luluba, según otras fuentes más tardías, era una mujer de belleza inigualable, la primera que supo mirar con ternura al hombre que todos temían. ¿Fue ella quien suavizó la furia de Caín? ¿O simplemente compartió su condena sin palabras? Estos nombres, Abán, Luluba, no aparecen en la Biblia. Pero viven en la memoria de generaciones que intentaron completar el rompecabezas del Génesis. No como doctrinas, sino como susurros poéticos que decoran el silencio del texto sagrado. Y es aquí donde el corazón del creyente se enfrenta a una pregunta profunda. ¿Importa el nombre si el propósito permanece? ¿Importa la exactitud si la enseñanza es clara? Porque detrás de estos relatos apócrifos, hay una verdad más grande. La historia de la humanidad no solo se escribe con héroes y profetas. También con mujeres que amaron a hombres quebrantados. Con esposas que acompañaron a los marcados. Con madres que, sin nombre canónico, dieron a luz a linajes enteros. Abán, Luluba o simplemente la mujer de Caín. Ella es símbolo de esperanza en medio del juicio. De ternura en medio del castigo. De fidelidad en medio del olvido. Tal vez su nombre no esté en nuestras Biblias. Pero su presencia, su valentía y su amor siguen resonando como un canto suave en los bordes del Edén. Capítulo 4. El exilio, el amor y la ciudad. Exiliado, pero no exterminado. Marcado, pero no olvidado. Así caminaba Caín por la tierra de Nod, con la carga de su crimen y con la mirada de Dios aún sobre él. Y con él iba ella,
su esposa silenciosa, su compañera en el destierro. No hubo cortejo, no hubo banquete. No hubo promesas juradas ante testigos. Pero hubo un vínculo, profundo y sagrado, el de dos almas solitarias que decidieron caminar juntas por un mundo herido. Allí, en el polvo del este del Edén, comenzó su vida común. Sin templos. Sin ciudades. Sin esperanza aparente. Y sin embargo, allí nació Enoc, el hijo de Caín. Un niño que respiró el aire seco del exilio, pero que trajo consigo un nuevo propósito. Y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad como el nombre de su hijo, Enoc. Génesis 4:17. Caín, el errante, levantó muros. El fugitivo, plantó fundamentos. El hombre marcado, edificó un lugar al que llamó hogar. ¿Fue la ciudad un intento de protección? ¿Una forma de encerrar su miedo, de detener su huida? ¿O fue el deseo de dejar algo más que una mancha en la historia? Allí, entre piedras y madera, entre polvo y esfuerzo, su esposa se convirtió no solo en madre, sino en columna. Tal vez fue ella quien cuidó a Enoc mientras Caín trabajaba la tierra rebelde. Tal vez fue ella quien cocinó el pan con las manos curtidas por la escasez. Tal vez fue ella quien, cada noche, miraba al cielo buscando un signo de que no estaban solos. Esa ciudad no era solo un asentamiento. Era un altar sin sacrificios, un refugio sin sacerdotes. Era el testimonio de que incluso fuera del Edén, aún se podía construir. Y ella, la mujer sin nombre, la esposa del desterrado, fue la primera madre urbana, la primera mujer en ver su hijo crecer entre muros que no existían en el paraíso. En su silencio, está la fuerza. En su sombra, está la gloria discreta de los que sostienen sin ser vistos. Porque donde muchos ven solo un castigo, Dios puede sembrar una nueva civilización. Y así, el amor de Caín, oscuro, herido, redimido por la vida naciente, se manifestó no en palabras dulces, sino en piedras alzadas, en calles primitivas, en el primer susurro de lo que un día serían pueblos y naciones. Capítulo 5. Reflexiones espirituales. Hay un arte sagrado en el silencio de las Escrituras. No todo está dicho, pero todo está presente. A veces, lo que Dios calla, lo susurra al alma que medita. La esposa de Caín, esa figura enigmática, oculta entre versículos, se convierte en símbolo de los que caminan entre la sombra y la luz. Ella no es protagonista de grandes milagros. No habla con ángeles. No alza cánticos ni levanta altares. Y sin embargo, fue instrumento del plan divino. Porque donde la Biblia se detiene, el Espíritu invita a contemplar. A mirar lo que no se ve. A valorar lo que no se cuenta. Ella, la esposa del primer exiliado, fue madre en tierra hostil. Fue esposa de un hombre marcado por el juicio. Fue sembradora de esperanza en la tierra seca del pasado. Y al observar su vida silenciosa, la reflexión brota como un manantial en el alma. ¿Cuántos de nosotros vivimos historias no narradas? ¿Cuántos caminamos entre capítulos de otros, sin saber que somos parte del diseño eterno? Ella, sin nombre, nos enseña que el propósito no siempre necesita ser proclamado. Que a veces, obedecer en lo pequeño es lo más glorioso. Que acompañar al herido es un acto de fe tan profundo como enfrentar gigantes. En la esposa de Caín vemos una imagen de la fidelidad discreta. Del amor que no busca aplausos. De la maternidad que no aparece en genealogías, pero que sostiene generaciones. Y quizás por eso Dios no nos dice más. Porque su anonimato la convierte en espejo de todos nosotros. De los que nunca escribiremos libros, ni alzaremos púlpitos, ni lideraremos naciones. Pero sí construiremos hogares. Si amaremos a los rotos. Si seremos fieles donde nadie nos ve. Porque el reino de Dios también se edifica con lo invisible. Porque la historia de la redención no es solo para los grandes. Es también para los humildes que habitan en las notas al pie del relato sagrado. La esposa de Caín nos recuerda que hay dignidad en ser parte del relato. Aunque no tengamos una línea. Aunque nuestro nombre no aparezca. Porque Dios ve. Dios conoce. Dios honra. Y quizás, cuando todo se revele, descubriremos que aquellos que caminaron sin fama, fueron los pilares del reino eterno.